Damos inicio a este último programa de Jai Perfo Deportes, este último programa del año 2025, donde particularmente tenía reservado la invitación de alguien para mí que considero una persona muy especial dentro de mi formación académica y de su apoyo para conmigo incondicional en mi profesión, que es la presencia del doctor Cayetano Belolmío, médico deportólogo. Así que bueno, hoy vamos a tener esa grata presencia del doctor Cayetano Belolmío, quien nos graficará un poco la historia, el origen del mundo de la medicina del deporte. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con vos después de mucho tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Aquí estamos, bueno, un poco para desarrollar y explicar el mundo de la deportología. Hemos tenido invitados como psicólogos, nutricionistas, bueno, tuvo el doctor Roque González, hemos tenido deportistas relevantes, entrenadores, pero bueno, nunca habíamos tocado esta área, digamos, vinculado más con la parte médica, digamos, y el deporte en definitiva, que es la deportología. Doc, ¿cómo son sus orígenes en la medicina? ¿Cómo empieza la historia? En la medicina del deporte. Y en la medicina suya, personal, antes de ser... Bueno, la medicina primero fue una vocación que desarrollamos. Nos especializamos en gastroenterología inicialmente. Estamos hablando de 1970. Así que hace ya un tiempito. Y así fui transcurriendo. Abrí mi consultorio en Villa 9 de Julio. Y un buen día me recibo una visita a partir de un primo mío, primo hermano Turi, que trabajaba en el club, en el Sportivo Guzmán, formaba parte de la dirigencia, y me puso en contacto con el técnico, que en ese momento era don Juan Carlos Carol, un viejo conocido de los hinchas de San Martín y de toda la afición deportiva, un caballero además, que me visitó y me sorprendió un poco su visita y me invitó a participar en el club. Bueno, indudablemente yo le ofrecí mi atención, pues yo era socio de Sportivo, que me mande los chicos, que yo lo iba a ir revisando a medida que... Entonces me dice, no, yo quiero dice, que usted vaya, porque es distinto. Yo quiero su presencia en el club. Mire, le digo, don Juan Carlos, yo no soy médico deportólogo, ni siquiera traumatólogo, le digo, como para que le resuelva un esguince, ¿no? Yo hago cirugía y hago gastroenterología, no tiene nada que ver. Y me dice, no, doctor, dice, usted no me entiende. Yo necesito un médico en el club. No me interesa si sabe traumatología o deportología, yo necesito un médico. Bueno, mi respuesta fue la misma, es decir, si él me quería mandar, bueno, no se fue conforme y me dijo cuando se estaba yendo que eso es lo que pasaba en el club, que toda la gente que podía aportar algo no lo hacía, que todos tenían su pretexto y me dejó picando la pelota ahí, ¿no? Así que un día decidí acercarme al club y bueno, ya cuando entré en el vestuario, entré a vivir otro mundo. Porque el mundo del vestuario, lo mismo que el mundo del borde de la cancha, cuando me tocó después ser médico del plantel y salir a la cancha, es otra cosa la que se vive. Es una mezcla de emociones, de resolver pequeños problemas. ¿Qué razón tenía don Juan Carlos? Que quería un médico realmente, a pesar de que yo no podía resolver todos los problemas que en ese momento se planteaban. Y bueno, a mí como médico se me empezó a despertar el interés porque veía, por ejemplo, problemas de nutrición, de alimentación de los muchachos, que la zona era bastante carenciada. Y yo decía, ¿cómo puede ser que un tipo que se entrene de esta manera, gaste tanta energía, coma lo que come y de la forma? Entonces me sentí como obligado a dar respuesta y empecé a conseguir algunos libros para leer.
cosa que tampoco era fácil en aquel Eso le iba a tiempo. preguntar, en esa época no había tanta información como hoy. Yo recurrí en primer lugar a mi librero, que me había atendido durante todo el transcurso de la carrera, don Carlos Ale, de la librería universitaria, de la calle General Paz y Ayacucho, en la esquina de la universidad. Y don Juan Carlos me ofreció 2 libros que en ese momento tenía, y se acordaba de un tercer libro que al último resultó ser un manual de medicina del deporte, que estaba todo con... porque uno era de traumatología y el otro era de nutrición. Y él me consiguió ese tercer libro, que era ese manual, que yo leí con mucha avidez, porque estaba condensado hasta la historia de la medicina del deporte. ¿Cómo surge, ya que estamos ahí, nos acabamos de meter en ese capítulo, cómo surge la historia de la medicina del deporte? Bueno, esos fueron mis comienzos, sí, ¿no? Después ya hice la especialidad en La Plata con el profesor Ricard. Ajá. Y me ofrecieron la división medicina del deporte en el año, bueno, cuando asumió la democracia, y nosotros recibimos la división medicina del deporte, que en ese momento entregaba a los deportistas un carnet que ellos los tenían que hacer llenar y firmar por un médico que le hacía el examen médico y avalaba que lo había hecho, y se registraba. Eso era la división. Y nosotros advertimos de que era necesario revisarlo, los chicos, ¿no? Entonces nos trasladamos al Hospital Avellaneda, al Instituto de Rehabilitación, que estaba antes, ahora ya todo forma parte del Hospital Avellaneda. Y ahí empezamos a trabajar con lo que sería el servicio de medicina del deporte. Ahí empiezan a arreglar, a generar algunas normas vinculadas con... No, todavía no, simplemente revisábamos. Ahí se sumó mi esposa, la doctora Mercedes Ríos, se sumó la doctora Chazarreta, me acuerdo por aquella época, Ana Chazarreta. Después se acercó Roque González y se fue creciendo, nos fuimos al Hospital Centro de Salud. Se empezó a generar el interés por esto, creamos la Sociedad de Medicina del Deporte. ¿Eso en qué año fue? ¿Acá en Tucumán? ¿En qué año? No recuerdo bien, pero más o menos habrá sido 1985, puede ser. Fines de los 80, bien. Sí. Y una vez que estábamos reunidos y que nos reuníamos periódicamente, surgió la intención de armar una capacitación. Y como yo estaba relacionado con gente de Buenos Aires ya, porque iba mucho a los congresos, por aprender esto, sí, sí. Entonces constituimos, planteamos ante la Universidad Nacional de Tucumán la creación de la carrera de especialización en medicina del deporte, que la iniciamos también por fines del siglo, es decir, 1988. Fines de los 80, creo que sí. 98. 98. Sí, de ahí largamos y fue una carrera que duró durante 20 años. Hasta que yo me jubilé. ¿Y se dejó de hacer? Sí, se dejó de hacer. Bueno, el tema de la historia de la medicina del deporte, en realidad el interés del médico por la actividad física existe desde siempre. Desde siempre. Es decir, desde la época de Cristo. 100 años después de Cristo vivió Galeno, que era el médico que atendía a los gladiadores. Y si uno ve las fotos de los lugares donde lo atendían a los gladiadores, a heridos y a veces más que heridos, tiene una pinta de vestuario que voltea. Las fotos históricas, es decir, de las representaciones de aquella época, nos dejan con la boca abierta y decir, nosotros creemos que hemos encontrado el agujero al mate, ¿visto? Y en realidad esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que recién en la época de los 50, los años 50 del siglo pasado, es decir, 1950, empiezan a definirse, y a lo mejor un poco antes, las especialidades como tales. Entonces surge también el tema de la especialidad en la actividad física, desde el punto de vista de la cardiología, de la traumatología y todos los aspectos
que genera esto, ¿no? Del ser humano en movimiento y del análisis desde la misma fisiología, es decir, del mismo funcionamiento de la persona. Y todo se precipita con el fallecimiento de un deportista en París, descompensado en la cancha, que genera un juicio de parte de los parientes de ese chico. Entonces se alerta y toda la parte directiva, digamos, que organizaba el deporte, y ve la necesidad de que aparezca una figura médica, más que como tutor del deportista, como responsable de la firmita, cosa que vaya en cana ese que firma, ¿visto? Y no ellos. Sí, sí. Bueno, entonces ahí fue ya como una especie, tomó cuerpo la necesidad de hacerlo con seriedad. Sí, sí, hay una guarda legal, en definitiva, claro, sí, tal, claro. Entonces empezó a surgir el tema de la medicina del deporte como tal. Y últimamente ya todo eso está ahora muy desarrollado y se orientó también hacia la parte de la persona sana que está en actividad. Porque en la medicina uno va a estudiar medicina y no lo pone enfrente de una persona, lo pone enfrente de un cadáver. Enfermo, sí. No, Ni de un de cadáver. enfermo, Entramos a la morgue a estudiar anatomía. Sí. Cuando ya estamos un poco más duchos, nos ponen enfrente de un enfermo que está internado y hacemos las rotaciones por la sala, después por la guardia, y en definitiva nos quedamos preocupados por los síntomas que la gente tiene y tratar de hacer los diagnósticos más precozmente posible. Es decir, partimos desde un hombre enfermo, en el mejor de los casos, cuando está vivo. Pero la medicina del deporte plantea el análisis de la persona en movimiento. Una persona, normalmente nosotros estamos generando una circulación de sangre que equivale a unos 5 litros de sangre por minuto. 70 latidos del corazón por minuto impulsan esos 5 litros de promedio. Sí, sí, sí. En un deportista, de acuerdo a estudios fisiológicos de los fisiólogos más encumbrados del deporte, de la medicina del deporte, hablan de 35 litros. Es decir, que se multiplica por 6 o 7. Entonces, el organismo de una persona de alto rendimiento o que está haciendo un esfuerzo se multiplica de una manera notable. Sí, hay que generar adaptaciones. El gasto energético, por ejemplo, que nosotros estamos teniendo, inclusive en nuestras fibras musculares en estos momentos, es lo mismo que el de la glándula salivar o el del tubo digestivo, del hígado. Pero esa cifra, en el mismo músculo, cuando se activa por un esfuerzo, se multiplica 300 veces. Entonces, indudablemente que el análisis de una persona en movimiento implica un punto de vista diferente y nos obliga a pensar cómo se logra todo eso a partir de lo que se llama fisiología del ejercicio. Entonces, eso llevado, si nosotros queremos lograr un rendimiento, un máximo rendimiento o aumentar un rendimiento, tenemos que aprender a responder a algunos interrogantes que normalmente no lo planteamos. Y cuando nos lo planteamos, lo resolvemos empíricamente. Es decir, periodos de entrenamiento de cuánto tiempo, con cuánta carga, con qué frecuencia de repetición, con qué tiempo de descanso. Bueno, estas preguntas también fueron planteadas en la época de Cristo. Y en esa época se hablaba de la tetrada, porque eran 4 días. En el primer día, el deportista hacía una actividad leve. En el segundo día, hacía una actividad intensa. En el tercer día, descansaba. Y en el cuarto día, hacía un tipo regenerativo. Planteado en aquella época, ellos observaron ya que ese ciclo daba buenos resultados. Después apareció Mateyev, toda
la historia. Después apareció la escuela rusa, después la alemana, que ya afinó un poco el lápiz, hasta que llegamos, ahí se empezó a hablar ya del consumo de oxígeno, con Astran, que era de la península escandinava. Bueno, y fuimos evolucionando, tratando de acercarnos, digamos, científicamente, para no ser pedante, porque ese término no sé qué alcance tiene en realidad, pero digamos racionalmente, tratando de ser tratar de entender, por lo menos, acercarnos a la luz de las cosas que hoy tenemos, porque hoy nos sentimos Gardel con las cosas que sabemos, pero seguramente que dentro de 5 o 6 años se nos van a reír de esas cosas que hoy sabemos. Sí, eso un poco cuando hacía mención a la especialidad de la medicina, bueno, la deportología no está ajena, ¿no? Y tenemos especialistas solo en proteína o en alguna enzima o en la parte de consumo de oxígeno, y la tecnología es la que nos va ayudando a resolver muchas de las cosas dentro de estas sub o super especialidades dentro del mundo del deporte. Hoy en día ya prácticamente existe el mismo número de subespecialidades dentro de la medicina y el deporte que de especialidad hay en la medicina. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la actividad física de una mujer, con todo el circuito hormonal que tiene, con su composición genética diferente totalmente al de un varón, tema que también tiene su entretelones, pero que desde el punto de vista fisiológico es contundente. Si hablamos de oftalmología, en el deporte, claro, si hablamos de otorrino, si hablamos de cardiología, de hormonas, nutrición, digestivo, todo lo que se nos ocurra, se aplica el concepto de qué pasa con la persona, el ser humano, en situación de deporte. Claro. Sí. Y después aparece el otro capítulo. ¿Hasta dónde llegamos con el incremento del ejercicio? Tanto en el deportista como en la persona de la calle. Yo a un tipo le digo, vaya a caminar. Y es lo mismo que yo le esté diciendo a un joven, que le esté diciendo a un viejo, como yo. No. Y si la persona es una mujer, y si esa mujer está embarazada, sí, claro. Entonces, todas las variables. Cada situación se trata de llegar a una respuesta lo más racional posible y de acercarnos, y nos queda el otro gran capítulo. ¿Cómo funciona una persona que tiene una patología? Cuando le agregamos actividad física, supongamos, si yo una persona con diabetes o una persona con sobrepeso lo pongo a hacer, o cardíaca con una hipertensión, lo pongo a hacer actividad física, le tengo que sumar a esos principios de fisiología que vendría a ser el funcionamiento del cuerpo humano, los conceptos de los conocimientos de la enfermedad, de cómo funciona ese organismo enfermo y de cómo responde ante la actividad física. En general no hay ninguna duda, la actividad física mejora todos estos aspectos, desde la fisiología normal, debidamente aplicado. Sí, aparte empiezan ahí las variables, un mismo estímulo, un mismo estrés de trabajo, un entrenamiento de sobrecarga, a la misma intensidad en cada una de las patologías va a tener una incidencia distinta. Un hipertenso va a tener una respuesta distinta a un deportista con el mismo trabajo de sobrecarga de esa intensidad. Entonces ahí empieza la medicina del deporte a estudiar para determinar que un cardíaco haga esto, un deportista haga esto, una persona embarazada haga esto ante el mismo estímulo, pero empiezan a variar las intensidades en definitiva, porque ocasiona distintos efectos en definitiva en el cuerpo. Tal cual. Entonces, además de eso está el concepto de sedentarismo, porque nosotros hemos sido concebidos para mover más del 50% de lo que es nuestro cuerpo puesto al servicio del movimiento. Y ya habíamos dicho al comienzo que esa energía que se requería se multiplicaba por 300 cuando la persona estaba en movimiento. Estamos diseñados para eso. Tenemos tanque de reserva energética
para responder a esos 300, a esa multiplicación por 300 del gasto energético. Pero ¿qué pasa si no lo usamos? Y bueno, la energía, básicamente estamos hablando de ciertos sustratos como los hidratos de carbono y las grasas, se acumulan y empiezan a armar lío dentro del organismo. El azúcar desencadena todas las patologías de disglucemia, de diabetes, y las grasas de aumento de colesterol, arteriosclerosis, hipertensión, placas, infartos, etc. Entonces, cuando una persona no hace la actividad física mínima que tiene que hacer, se acumulan todas esas energías en forma de esas sustancias que desencadenan enfermedades. Y cuando nosotros cubrimos esa cuota, no nos inmunizamos del todo de esas enfermedades, ni tampoco nos volvemos superhombres. Simplemente nos volvemos hombres en condiciones fisiológicas normales. Por eso nosotros tenemos esa obsesión de lucha contra el sedentarismo, es decir, contra esa actividad física que está por debajo del límite que a nosotros nos corresponde utilizar por nuestra condición. Sí, es la forma de atenuar probabilidades o disminuir las probabilidades de tener alguno de los eventos que estábamos hablando. Y si aparece, exacto, entonces recién recurriremos a las pastillas, a la dieta, sí, a las cosas, ¿no? Podemos enlentecer, llevarlo más atrás a ese proceso o agarrarlo de forma más atenuada. Hemos tocado y hemos hablado un poco de la palabra sedentarismo y todo lo que ocasiona. Pero antes de meternos a un tema puntual, una pregunta puntual, por ahí la gente confunde estar sano con estar apto para. Un poco que nos aclare ese concepto que la deportología lo tiene muy claro. Sí, bueno, estar sano significa, es un término bastante difícil de definir, pero en general todos sabemos lo que significa estar sano. No es solamente no estar enfermo, sino gozar de un cierto equilibrio, en fin. Bueno, estar apto se aplica para la práctica deportiva. Y bueno, y depende del deporte que vamos a practicar. Sí. Hay gente, por ejemplo, que puede tener una enfermedad nerviosa como convulsiones, y a esa persona yo no le puedo dar un carnet de manejo para que corra Fórmula 1, ni tampoco para que haga parapente. Pero sí lo puedo autorizar, o estaría apto, o estaría en condiciones de, porque la palabra apto también tiene su diferencia, esto por si hay algún quisquilloso que quiere recurrir al diccionario, sí. Pero sabemos de lo que estamos hablando. Sí, sabemos que estamos hablando y la gente entonces, entiende. Es distinto, porque una persona que hace convulsiones, le viene bien correr. Y si le viene una convulsión, bueno, se va a caer en el pastito, no hay problema. Distinto que si está manejando. Es decir, que la aptitud, el concepto de aptitud, y de ahí que en cada deporte tengan sus propias reglas con respecto a esto. Vamos a hacer hincapié, por ejemplo, en un examen de la visión, que también va a ser muy exigente para un conductor, y no tanto, por ejemplo, a lo mejor para un levantador de pesa, o para un nadador, o para una persona que corre una maratón que puede ir con un lazarillo. Sí, bueno, claro. Entonces, el concepto de aptitud es específico, se refiere no solamente al deporte, sino a la intensidad con que esa persona va a realizar ese deporte, y está, digamos, reservado para médicos que conocen el tema. En cambio, yo un certificado de salud, una certificación de salud, la puede hacer cualquier médico clínico, y decir, esta persona no tiene alguna patología que lo pueda limitar en el momento que lo están revisando, porque sí, la persona esa sale del consultorio, tiene un accidente o pierde un poco de glóbulos rojos y ya no está más en las mismas condiciones. Sí, está clarísimo. Bueno. Para meternos un poco, creo que es una problemática mundial, el sedentarismo, ¿no? Está definido muchas veces hasta pandemia,
y sobre todo lo vemos en los países desarrollados, donde están los grados, los índices más grandes, altos de obesidad, lo vemos en Estados Unidos, en Europa se ve mucho. Contanos un poco el proyecto que tiene el gobierno, que ya está en marcha, que creo que es inédito en la provincia y que es muy importante, que hay estadísticas que no se pueden cuantificar en un 100%, claro, que nos brinda el proyecto este de la provincia. Bueno, el tema es así. El doctor Medina Ruiz está interesado por mantener la salud de la población y hace esfuerzos denodados por luchar contra emergentes, como por ejemplo fue la pandemia, no de COVID, no poca cosa, el Chagas, la bronquiolitis, los accidentes, en fin. Es una lucha permanente que exige una espada, digamos, y una actitud. La prevención, todo el mundo sabe que es barata, que si yo prevengo una enfermedad no estoy gastando nada, entonces no cuesta nada. Y no es así, porque para prevenir necesito recursos humanos, recursos materiales, para aplicarlo en pos del logro de esa prevención. Es decir, que la lucha esa con una espada se transforma en una lucha simultánea con dos espadas. Uno por lo que tengo enfrente y otro por lo que va a venir. El doctor Medina Ruiz se ha propuesto desarrollar esa lucha contra el sedentarismo y de esa manera hemos tratado de desarrollar algunas acciones que le hemos sintetizado en lo que se llamó el programa Se Mueve Tucumán. Pero nuestras pretensiones se limitaron en esta primera etapa a lo que ocurre dentro del mismo sistema de salud. Bien. Resulta que nosotros tenemos pacientes internados que no se mueven y que tienen como consecuencia de esa inmovilidad problemas respiratorios, éstasis en las bases de los pulmones, problemas de varices con trombosis, con embolias que pueden llegar a ser fatales, en fin. Entonces nosotros desarrollamos acciones de movilización de pacientes internados. Por otra parte, desarrollamos acciones que ya se venían desarrollando, nosotros las hemos sistematizado e incrementado, con pacientes crónicos, en lo que se llama escuela de pacientes, es decir, donde el paciente crónico va enviado por su médico de cabecera, por ejemplo, una persona con diabetes, y se junta con otras personas con diabetes, crean un grupo de autoayuda y toman la actividad física como base para desarrollar esas actividades dentro de la escuela de pacientes. También tenemos actividad física desarrollada con el personal, es decir, una actividad física laboral que nosotros le llamamos ABC activo, que en esto está trabajando la profesora Luciana Brito, y aplicada al personal. Y últimamente, justamente en esta semana, hemos avanzado gracias a la iniciativa del doctor Gallo, que es el médico de terapia intensiva del Hospital del Este, que preocupado por la pérdida de masa muscular de sus pacientes y de la importancia que tiene esto en el determinismo de la misma evolución del paciente internado en terapia intensiva, y ha desarrollado acciones que nosotros, multidisciplinarias, que nosotros las complementamos con la actividad física aplicada también en esa área. Y este proyecto, ya un poco para ir redondeando y terminando, ¿tiene una segunda etapa? ¿Va a evolucionar? O... Todos estos proyectos, ninguno de estos proyectos es invento nuestro. Nada se inventa acá. Ya el que va transcurriendo el camino se encuentra con el camino trazado. Aquí se trata de recorrer el camino. Como yo siempre digo, el que inventó el 12 ya tenía el 1 y el 2 inventado. Entonces, no está en el 12, ¿visto? Aquí lo importante de todo esto no es inventarlo, sino hacerlo. Porque de esto se viene hablando de hace rato, y no se hace. Y no se hace por todo esto que decimos. Sí, por eso... Llega un momento en que yo tengo que poner recursos humanos, kinesiólogos, profesores de educación física, que todavía no están asimilados al sistema de salud a pleno.
En algunos lugares, y a partir de las luchas estas que estamos teniendo, se le está reconociendo ese espacio, pero el profesor de educación física se transforma en una pieza fundamental de estos planes, ¿no? Muy bien. Bueno, Doc, muchísimas gracias por la visita y queda abierta próximas visitas a futuro para el año que viene, que ya está terminando. Ya estamos terminando, así que espero que no sea dentro de mucho. No, dentro de poco nomás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Estamos terminando este programa de Jai Perfo Deportes con la visita del doctor Cayetano Belomío, la cual nos ha dejado más que claro cómo es cuál es la finalidad, el uso, el origen, la historia y los beneficios que tiene y cómo ha ido evolucionando inclusive en nuestra provincia la medicina del deporte, de la mano justamente del doctor Cayetano Belomío, quien fue el precursor en especializarse y en poder desarrollar esta especialidad dentro de nuestra provincia, donde hoy nosotros vemos los beneficios del mismo y a la cual muchos profesionales vinculados con la salud y el rendimiento deportivo, él es un gran generador y precursor y desarrollador de muchos profesionales en nuestra provincia.